Hola, estimado joven que estás escuchando esta transmisión donde quiera que tú te encuentres. Mucho gusto. Mi nombre es Agnes Trevino y será un gusto poder llevar una palabra de aliento a tu vida, ya que espero con la ayuda de Dios que sea de gran bendición para ti. Te invito a que vengas y leas conmigo y escuches una hermosa historia donde vamos a hablar sobre un personaje y también vamos a hablar sobre la importancia de la obediencia a Dios. Así que te invito a que vengas conmigo a meditar en esta preciosa hora sobre la vida de un joven, la vida de un personaje en la Biblia que es Jonás. Así que te invito a que escuches. Jonás, muchos lo conocen como Jonás el que se lo comió el pez, un gran pez. Pero yo quiero enfatizarte sobre la vida de Jonás. ¿Quién era Jonás? Vemos que Jonás era una persona temerosa de Dios, que conocía quién era Dios. Él era una persona que hacía la voluntad de Dios. Él era un servidor y un seguidor de Dios. Entonces vino palabra de Jehová, palabra de Dios, a la vida de Jonás. Y le dijo Jehová, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Sabemos que Nínive era un lugar donde había perdición, donde había muchas cosas que estaban eh, fuera de la voluntad de Dios, que estaban eh, apartándose de lo que era lo correcto delante de Dios. Vemos que Nínive estaba desobedeciendo a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho que no era correcto, como hoy en día. A veces como jóvenes hacemos cosas que no estén a nuestro alcance y estén dañando tal vez esa vida espiritual como jóvenes. Pero quiero hablarte sobre Jonás. Vemos que Jonás pasó una historia muy trágica. ¿Por qué? Porque desobedeció a quien no debemos de desobedecer. Desobedeció a Dios, y algo que hemos aprendido y que debemos aprender todos los jóvenes es a no desobedecer a Dios. Miren qué importante es obedecer la voluntad de Dios, aunque muy dura sea lo que Dios quiera para nosotros o para nuestra vida. Es importante, joven, tú que estás oyendo, tú que estás viendo esta transmisión, que obedezcamos a Dios. Dios nos manda a ser obedientes, a ser personas que busquemos cada día de Él. Y vemos Jonás que Dios le mandó a Nínive a predicarles que si no se arrepentían de todas sus transgresiones, de todas sus maldades, Dios iba a derribar, a condenar ese lugar de Nínive. ¿Por qué? Porque había mucho pecado ahí. Entonces le dio 40 días para que se arrepintieran. Pero Jonás no quería. Jonás no quería porque él sabía que era un lugar malvado, un lugar donde eh, eran malas personas. Entonces él dijo, no, me rehúso. Señor, si yo voy, tú lo vas a perdonar.
tú los vas a perdonar. Entonces Jonás se dejó guiar por los impulsos que en él había. Jonás nunca pensó que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es que nosotros vengamos a Él en obediencia, en sacrificio a la vida delante de Dios, para agradar a Dios y para que tener el favor de Dios a vuestra vida. Pero muchas veces nosotros como jóvenes nos dejamos ganar por los impulsos de esta vida, por los deseos que existen en este mundo. Y yo te invito, joven, a que comprendamos la vida de Jonás. Jonás era una persona en la cual él conocía mucho de Dios, pero en su interior sabía que Dios era amor y que Dios podía perdonar a Nínive. Pero Jonás no quería que Nínive fuera perdonada. ¿Por qué? Porque había mucha maldad ahí. A veces nosotros tenemos como jóvenes enemistades que pueden dañar nuestra relación con Dios. No queremos perdonar tal vez a algún amigo, a algún compañero de estudio por vivir una vida aferrado a lo que nosotros pensamos, a nuestro propio criterio, cuando debemos de pensar y meditar siempre si es la voluntad de Dios hacer lo que estamos haciendo, si es correcto lo que nosotros estamos actuando. Te invito a que dejes atrás todo aquello que te aferra. Joven, enfócate en Cristo. Vemos esta historia de Jonás, vemos lo que le sucedió. Jonás, Dios estuvo con él en todo momento, pero él estaba confuso en sus pensamientos. Él predicó, él fue a Nínive, pero un lapso de tiempo anterior, él no quiso ir y se fue para otro lugar. Se fue para otro lugar. Y en ese lugar sucedieron muchas cosas. Entre esas cosas sucedió una gran tormenta en la cual él reconoció que era causa de su desobediencia, era causa de lo que él estaba haciendo, por lo que estaba pasando en la tormenta, y reconoció su error. Y entonces dice la Biblia que él pidió que se fuera arrojado al mar para que se calmara la tormenta y no llegara a destruir la nave. Entonces él dijo en su corazón, pues he reconocido mi error y pues no merezco quizás el perdón de Dios. Entonces vemos la historia que Jonás lo lanzan al mar. Y dice la historia, que Jonás cayó a lo profundo del mar. Y entonces vino un pez. Mire qué maravilloso cómo es el amor de Dios, sin importar